Amén. Bueno, este, con este libro, o sea, empecé a leer los dos primeros capítulos para volver a refrescar un poco la memoria. De verdad que era tan bueno que sinceramente me gustó tanto lo que escribió este hombre, ¿no? Llamado Alonso Jones. Y sentí que era muy importante, como dice justamente los objetivos que se habían trazado, creo, al poner este libro como estudio para este programa. Y, y de hecho yo estaba viendo, ¿no? Los repasos de Hermano Solange y también de... Ah, no me escuchan, ok. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, ahora. Ok. Me avisan si no me escuchan igual, levantar la voz. Entonces, realmente yo decía, wow, qué forma de interpretar, qué forma de, no sé, esa forma cognitiva, ¿no? De poder sacar todas estas cosas, estos detalles que tiene Carolina y la hermana Solange. La verdad que era para mí como un peso ahí el poder también, ¿no? Poder llevar este mensaje o este capítulo, poder dar un estudio profundo y de hecho yo decía que comerán, ¿no? O sea, como que comen verduras mucho porque tienen, no sé, una gran capacidad, creo, cognitiva, como repito, y justamente yo tenía que hacer este repaso primero para poder recordar un poco de qué se trata el estudio del libro. Y, y bueno, antes de eso, quiero sacar los objetivos de este capítulo 3 que vamos a estudiar hoy. Quizás la introducción sería, ¿no? Como dice, el resumen del capítulo 1 y del 2. También vamos a estudiar qué principio quisieron imponer en aquel tiempo estos evangélicos o dominicales, como quieran llamarlo, utilizando las escrituras. También vamos a desglosar las palabras de Pablo, inspiradas en Cristo, sobre lo que se debe dar a cada poder al cual estamos sujetos. Y también veremos cómo hay ciertas leyes civiles muy relacionadas con los mandamientos y eso en qué y cómo se define, ¿no? Cuando hablamos de iglesia y Estado. También sacaremos algunos argumentos o más argumentos de la separación de iglesia y Estado con el Antiguo Testamento, usando el Antiguo Testamento, que está en este capítulo. Y también veremos si la elección de los gobernantes es en efecto una decisión de Dios, porque normalmente decimos que Él pone y quita reyes. Esto es algo que yo una vez pregunté también. Y acá justo lo toca, ¿no? Esta parte. Así que me parece muy bueno, que me aclaró mucho. Y bueno, vamos a empezar quizás. Puedo compartir, ¿no? Sí. Sí. Vamos a hablar del capítulo 1. ¿Alguien recuerda algo del capítulo 1? ¿De qué se trataba? ¿O de qué se habló? No sé, algo. Acá he puesto algunas cosas. ¿Sí? Roma. Ya, Roma, exacto. También Lo se que habló se hace en el también... capítulo. ¿Sí? Adelante. Ah, ya. También se habló de la libertad. Me pareció interesante, ¿no? ¿Qué es la libertad? Hablaba Alonso T. Jones, y él decía que Cristo vino para liberar al hombre de todos los hombres. De la misma vez el hombre se hacía tan manso en el amor que se volvía siervo de todos. Y así obedecía la voluntad de Dios como la perfección de la conducta, ¿no? Y decía que era una libertad basada sobre el amor y que esto te volvía, ¿no? Como dice acá, un siervo para todos. Y esto era llevar el gozo de esa misma libertad y dar libertad a los demás. Es fabuloso, ¿no? Verlo de esa manera. ¿Qué es la libertad? Yo creo que nunca había entendido ese concepto ahora, como ahora. Y es una libertad que no actúa por egoísmo, es una libertad que actúa por amor, pero que a la misma vez, como dice acá, te da un deber, ¿no? Con los demás, de ayudarlos, de protegerlos y de también servir.
Y también dice, el Estado, habló también del Estado, ¿no? ¿Y qué es el Estado en sí? ¿El Estado qué determina? O el gobierno civil, por decirlo así, ¿no? Que lo puse acá. ¿Alguien se recuerda? Las leyes civiles del país. Exacto. ¿No? Es lo que determina la relación de las leyes, ¿no? Entre los hombres, y que eso no está de alguna manera por encima de las leyes, de la relación del hombre con Dios. Eso es lo que quizás en ese momento A.T. Jones estaba tratando de dar a entender, ¿no? A estas autoridades, para que ellos entiendan la separación de iglesia y Estado. Y como dijo Carolina, hablamos de Roma, y Roma, como dice, tenía un principio, ¿no? Era el Estado sobre la iglesia, y la religión, ¿no? Sus dioses eran siervos suyos también, y ellos estaban por encima de los dioses de las demás naciones. Y Roma estaba sobre el pueblo, y Roma es por encima de la religión del pueblo. También vimos el ejemplo de que la religión estaba como íntimamente relacionada con el hogar, con las costumbres, con el Estado. Estaba en el circo, en el teatro, en la invocación de los muertos, en las bodas, en la procesión de los, bueno, ya lo dije, procesión de los muertos también. Entonces, tenemos que todo esto está mezclado, ¿no? La religión y el Estado. Sin embargo, el Estado estaba sobre la iglesia o sobre los dioses, ¿no? Entonces, en ese momento, yo lo que quería acotar quizás era que los romanos, cada vez que llegaban a una nación o a conquistar una nación, ellos absorbían los dioses de esa nación y los llevaban al panteón, ¿no? O sea, al número, o lo unían también a los dioses romanos, ¿no? También. Y eso era algo como que más buscando la diplomacia, buscando que esta nación siga creyendo en sus dioses. Sin embargo, ellos iban a estar, obviamente, como siervos de Roma, ¿no? Y, y aún así, en el caso de Dios, el Dios de los judíos, cuando viene, por ejemplo, el emperador y dice, ¿no? Bueno, ¿cuál es el Dios de los judíos? Y obviamente los judíos decían, pues nuestro Dios no se va a poder incorporar, dice, a este panteón, porque el Dios que nosotros tenemos es invisible y es el Dios de los dioses, y está arriba de los dioses de tu panteón. Van a decir esto si esto es un pueblo derrotado y conquistado? No podría decir que su Dios estaba por arriba de nuestros dioses, ya que si ellos habían conquistado estas tierras, sus dioses habían ganado, ¿no? Entonces, en términos políticos, dice que estaban como diciendo que su Dios era superior a sus dioses, porque estamos hablando de que estaba unido la iglesia y el Estado, ¿no? Entonces, ellos no podían romanizar a este grupo, a estos judíos, y eso para ellos era como una amenaza que se iba a dar en algún momento, ¿no? Ellos no podían hacer que entren a esta globalización los judíos, ¿no? Y esto era algo que ellos sabían que iba a traer quizás algún revuelto. Y sí, obviamente sabemos con el tiempo que pasó eso, ¿no? Entonces, ellos no entran a la identidad romana, y, y vemos que después vemos la rebelión, ¿no? En el año 70, ¿no? Cuando es destruido el templo, porque esto había llevado a que los judíos siempre de alguna manera tengan en su mente que ellos iban a ser liberados por un Mesías, ¿no? Incluso los romanos sabían también de esto, pero no intervenían quizás cuando no había algún tipo de Mesías. Normalmente en la época de Jesús se dice que se levantaron algo de 24 Mesías. Es algo que no sabía, pero por ahí lo encontré y me pareció increíble, porque esto hizo que cada vez que había un Mesías nuevo, Roma intervenga, ¿no? Y acabe con este grupo. Y había muchas comunidades judías, había muchas comunidades, ¿no? Obviamente, después de la diáspora de Babilonia, había en muchos otros territorios, en naciones judíos,
¿no? Y cada judío tenía su sinagoga, y cada sinagoga tenía su rabino, y cada rabino, muchas veces a estos rabinos lo elevaban como Mesías, y, y eso era lo que Roma sabía que iba a poder causar un problema para ellos, ¿no? Y ellos intervenían en ese momento, ¿no? No solamente, como dice, con el ejército, ¿no? Obviamente, sino también políticamente, porque esto era algo ya político, por la unión de iglesia y Estado. Entonces, vemos que ellos hacían que todos los dioses de diferentes lugares también se acoplen a sus dioses o a su panteón de dioses. Y esto es algo, una tradición romana, pero que también lo absorbió la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica también hace lo mismo. Es como si cuando hay en un país mucho catolicismo o muchos católicos, ellos buscan santos allá y lo unen, ¿no? También a esta tradición que se llama el santoral, ¿no? Y hay al menos algo, más o menos un número alto de santos y beatos, y creo que eso también lo podemos ver, incluso, no sé si alguien recuerda esos calendarios antiguos, y cada calendario traía un nombre de un santo de cada día, ¿no? Y por eso es esa frase que dice, ¿cuándo es tu santo, no? Si se recuerda. Creo que ya no se usa mucho, ¿no? Pero El eh, calendario Pristo. exacto, ¿no? Incluso algunos le ponen el nombre, ¿no? Del día en que cayó, ¿no? Su nacimiento. Eso se llama Y, sincretismo. excelente. O sea, sincretismo, ¿qué significa en sí? Significa cuando una religión adapta los dioses o formas o los nombres de los dioses del país donde entra. Ah, Oh. gracias, gracias. Gracias, hermano Marco. Entonces, vemos que acá en Roma ellos hacían esto. Entonces, vemos que Jesús, ¿no? Cuando habló de la separación de iglesia y Estado, en Mateo 22, él habló solamente algo corto, pero ese algo corto hace que A.T. Jones haga un estudio teológico de todo eso. De solamente esa frase nada más que dijo, ¿no? Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a mí me parece increíble, es como, wow, ¿no? Es que yo de alguna manera veo que es como si fuera un Pablo moderno, ¿no? Porque así como Pablo fue también a debatir, no solamente en las sinagogas, sino también con los griegos, con los romanos, con la élite judía, con el Sanedrín, ante los tribunales. Y Pablo era alguien muy preparado, ¿no? Era diferente a los demás, ¿no? Él tenía, bueno, él era judío, pero de cultura griega y tenía la nacionalidad romana, ¿no? Entonces, eh, ahí vemos una diferencia, ¿no? Entre Pablo y los demás, incluso entre los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo no odiaba a los romanos. Pablo nació en Tarso, y Tarso es un lugar muy alejado de Jerusalén. Normalmente ahí están mezclados los romanos, los griegos y otras naciones, los fenicios, los gálatas, ¿no? Todo eso. Y, y vemos que Pablo no tenía esa intención, ¿no? De levantar una rebelión contra Roma, que sí tenían los judíos, de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Entonces, me recuerda a T. Jones, porque A.T. Jones va al Congreso y él da su discurso, y él ha tenido que estar muy preparado. Vemos, si lo leen el libro, por eso a mí me sorprende mucho, porque todo lo que él dice en el libro es increíble, es inspiración tremenda, es un estudio teológico, ¿no? Y ya sabemos que él fue escritor y también estuvo a cargo de algunas revistas, o sea, una persona muy preparada, y creo que Dios utilizó a esta persona, y a veces me pongo a pensar cómo en sí la iglesia no, o actualmente la iglesia actual no lee más sobre este libro o no lo promociona, ¿no? Quizás fue eso también el estado laodicense, obviamente sabemos que eso era algo que tenía que pasar por la dispensación, y bueno, ahora que yo estoy leyendo esto y creo que todos pueden también hacerlo, ¿no? Con más detenimiento, de verdad que debe ser muy bueno para poder entender. ¿Cuáles eran los objetivos justamente? Era eso, ¿no? Así como A.T. Jones
era el despertar el interés en el estudio de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? También era llevar una mejor comprensión de los derechos y libertades de los hombres, hacer un estudio en la relación del gobierno civil y la religión con las palabras de Cristo y la Constitución estadounidense. Y justamente hemos estado hablando de la Constitución y cómo, o sea, lo que hay que definir es cómo se interprete o cómo lo lean la Constitución, ¿no? Y sabemos que hay muchos grupos que lo interpretan de diferentes formas, ¿no? Si son evangélicos, si son ateos, o sea, hay para todo, ¿no? Progresistas, o sea, como dice, se ha vuelto el campo de batalla de la Constitución cuando no era en sí eso, ¿no? La primera enmienda aclara que no se debe mezclar la religión con el Estado, pero a mí me parece sorprendente, ¿no? Igual sí, siempre recordar esto, ¿no? Que hoy en día Estados Unidos eh, pelea por saber cómo interpretar la Constitución. Entonces, creo que eso fue el resumen de el primer capítulo, el segundo capítulo. Ah, no, me falta el segundo. Sí. Ese fue de Roma, ¿no? Entonces, vemos que la religión era obligada, ¿no? Acá, en Roma, y las costumbres también, ¿no? O sea, si eran otras personas venían a traer otras costumbres, eran odiados y castigados, ¿no? Y incluso algunos eran muertos, dependiendo de su estatus social, si eran pobres, si eran ricos, ¿no? Dependía de eso. Entonces vemos todo este embrollo que crea la unión de iglesia de Estado y la persecución que crea. Y esto lo vemos, obviamente, también en el tiempo de los mileritas. Y eso es lo importante, ¿no? Entender esto para poder también comprender cómo se va a dar también acá la unión de iglesia-Estado en nuestro tiempo y cómo se dio en el tiempo de los mileritas, de 1888, obviamente ya era la iglesia, pero estaban todavía algunos de ese grupo, ¿no? Entonces, vamos al segundo capítulo rápidamente y acá, para recordar un poco, habla sobre el gobierno civil y esto es, ¿no? Obviamente igual a lo que dijo Jesús, que era el deber al César, y el deber a Dios, que era lo moral y religioso. Eh, entonces, el reconocimiento, dice, de Dios como objeto de adoración y amor y obediencia. Eso es quizás lo que determina lo moral y lo religioso, ¿no? La relación personal entre el hombre de fe y la obediencia también. Entonces vemos que acá lo civil, que creo que algunos todavía no lo han visto, o quizás no recuerdan, ¿qué representa el gobierno civil en sí? Solamente de alguna manera la moral también. ¿Qué creen? O también cuida la moral entre los ciudadanos. La ley. ¿Cómo? ¿Puedes repetir tu Según lo que pregunta? vimos, Sí, el gobierno civil. ¿Cuida solamente las leyes entre los ciudadanos? También están, de alguna manera, tienen injerencia en la moral también del ciudadano. ¿Qué creen ustedes? No, nunca. Nunca. Ok. Nunca. Buena respuesta. Concreta, concreta. De hecho, sí, eso es lo que o vemos. no debería al menos, ¿no? Claro, no debería al menos, ¿no? Al menos. Pero creo que hay mucha confusión. Esa es la confusión realmente, ¿no? Que existe. Y por eso hago esa pregunta, porque hoy pensamos que el Estado también cuida la moral del hombre, ¿no? Y esa es la gran confusión, yo creo. El punto que yo me daba cuenta, bueno, si alguien más que ve algo más en esa confusión, pues puede aportar también, ¿no? Eh, pero vimos que la moralidad representa a la conciencia, ¿no? La conciencia del hombre, ¿no? Entonces, ¿la moralidad qué viene a ser? A ver, alguien. Aparte de la conciencia, ya dije la conciencia, pero ¿qué más viene a ser? Es una decisión, ¿no? Ok, es una decisión, claro.
Pero cuando tú tomas una decisión, primero, ¿dónde pasa? ¿Por dónde pasa? Por por la tu... voluntad. Exacto. Ya, Sí, exacto. ¿sí es así? Sí, es así, sí, Es también. O que sea, yo la digo que es voluntad una tiene que ver decisión con... porque primero tienes la información y se vuelve una prueba cuando es moral porque tienes que tomar una decisión. Exacto. Tienes que... Ese ámbito enteramente religioso, ¿no? Exacto, exacto. La moral tiene que ver con lo Bien. religioso, Ujú. También ¿no? puede ser como un conjunto de ideas que definen lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y uno puede pensar que por ahí el gobierno puede sí decir que, está mal matar, pero no podemos jugar con las palabras porque lo que el gobierno tiene en sus manos es definir qué es civil o incivil. No sé si sería esa la palabra. No qué es lo que es correcto y errado, equivocado. Ah, sí. Exactamente. También, tal vez me gustaría hacer una corrección o un aporte al primer capítulo que tú hiciste, el resumen, que Ujú. habla de la libertad, pero ese capítulo en sí habla de la libertad de conciencia y la moral tiene que ver con la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es algo que le compete solamente a Dios. Es algo entre el hombre y Dios. Y el Estado no tiene nada que ver con esto. Exacto, exacto. Muy bien, gracias, gracias por los aportes. Y justamente había pensado en eso también, ¿no? Cuando tú eres liberado por Cristo, de alguna manera también tienes que sujetarte a Él, ¿no? Entonces, vemos que hay una sujeción, aún siendo libre, pero es por amor, ¿no? Y ahí viene, como dice, lo increíble, ¿no? De la conversión. Y vemos ahora esto de la moral, pero la moral, como dice, como dijeron, ¿no? Es lo bueno y lo malo, es los pensamientos, es la decisión, es la voluntad, son los sentimientos, ¿no? Es algo donde el Estado no puede intervenir, como mencionaron, ¿no? Porque ellos no van a poder meterte a la cárcel por pensar o por, ¿no? Sino por actos, ¿no? Que vayan en contra de los ciudadanos, ¿no? Entonces, algo incivil, como dice, ¿no? La palabra. Entonces vemos que la ley moral estaba dentro de ¿dónde? ¿Dónde estaba la ley moral? Impresa. En los, Mandamientos. exactamente, en los 10 mandamientos, ¿no? Y acá vemos que eso define, ¿no? Al gobernador, ¿no? Al gobernante moral, por decirlo así, ¿no? El que es el concerniente al carácter, ¿no? De Dios, ¿no? Y esto hace que él sea, como dice, el que escribe esta ley, ¿no? Moral para nosotros. Y en base a eso está todo, quizás lo que nosotros debemos guardar para Dios, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de eso, sino que también Cristo dijo, ¿no? Como dice, y ahí lo agrega y él lo añade, es que no solamente es cometer adulterio, sino también mirar a una mujer, codiciarla, y ahí ya adulteraste, ¿no? Entonces, la obediencia a la ley moral es moralidad, sencillo. Entonces, todo esto pertenece a las intenciones del corazón, ¿no? Y está fuera del alcance del poder civil, por eso mismo, ¿no? Por esa naturaleza, ¿no? Que tiene esta ley moral. Entonces, lo civil, y acá voy a reiterar un poco más, eh, significa de la ciudadanía o de los ciudadanos, habitantes de un estado, ¿no? O relacionado con ellos. Y acá me gustó porque dice que no es eclesiástico religioso, y esto está en cualquier diccionario que ustedes busquen, o sea, eso ni siquiera vamos a tener que profundizar ahí porque cualquier información te va a dar esa respuesta sobre lo civil. Y ya creo que ahí es
una gran ayuda, ¿no? Entonces, vemos que Dios es el único que puso la ley moral y la única ley moral, ¿no? Y quizás un ejemplo, ¿no? Un hombre casado puede salir con una mujer y por eso creo que nadie lo va a llevar a prisión, por ejemplo, ¿no? Pero se ve mal, ¿no? Atenta contra la moral, de hecho. Y esto es algo que va contra la conciencia, y nosotros lo sabemos, ¿no? Por los mandamientos de Dios. Entonces, vemos que ahí también afianza más esto, ¿no? Eh, entonces, Pero vamos la a ver, poligamia ¿sí? perdón, en ese ejemplo, la infidelidad o la poligamia no es algo que el Estado condene, no es algo que el Estado pueda castigar. Exacto. No es algo que el Estado pueda castigar. Pero ¿por qué en todos los estados del mundo no se permite la poligamia por ley? Buena pregunta. ¿Está mal eso o qué decimos? Muy bien. Pues todos los estados tienen en sus constituciones la unión iglesia y Estado, excepto Estados Unidos. Entonces, es una ley también que está dentro de las constituciones de muchos estados y justamente el capítulo va a hablar de eso. Bien. Yo pienso que el tema de poligamia entra en otro área, entra en el área am, de la igualdad, del sexismo, donde el Estado, no necesariamente por razones religiosas, sino por otras razones, entra en, en protección de las muchas mujeres que un hombre tiene o en los muchos hombres que una mujer tiene. No sé si hay eso, pero para proveer, digamos, como Pamela dijo una vez, ¿no? La institución del matrimonio provee seguridad también a la pareja. Eso es parte de ese contrato, la seguridad que tiene que haber. Y una poligamia es bastante complicado asegurar, digamos, tiene que ser sumamente rico, tal vez. Me imagino, eso es un solo, no he pensado mucho sobre eso, me imagino que entra en otra área también ese asunto. Interesante. Sí, de hecho, como dice, ¿no? La ley busca el beneficio o busca también los derechos, afianzar los derechos de los ciudadanos y obviamente la poligamia afectaría de una manera. ¿No? De mezclar la justicia civil con la moral, ¿no? O sea, ellos, eh, como dice, perseguían personas o herejes o los que estaban en contra de la iglesia, ¿no? Y como dice, a veces hasta de alguna manera los exhortaban o los castigaban de una manera horrible para que puedan ellos decir sus pecados y arrepentirse y volver a la iglesia católica y volver a ser parte de ellos, ¿no? Y vemos que muchos murieron de eso, o sea, eso es lo que trajo, ¿no? La unión de iglesia y Estado, y eso es lo que en este tiempo no, es como una línea muy delgada, ¿no? Que no lo vemos, pero está haciendo lo mismo, de una manera, no con muerte, pero sí con persecución a las minorías, y siempre fue así, ¿no? En el tiempo de los romanos eran los judíos, después los cristianos, ¿no? Y, en el tiempo también fueron protestantes, y ahora son las minorías, ¿no? Que sabemos que también están siendo perseguidas, y que eso obviamente a Dios no le agrada. Eh, entonces, vemos que la iglesia tuvo mucho que ver también con esto, ¿no? Ahora vamos a ver quizás, como dijeron también que Estados Unidos es el único que tiene esto en su constitución, y esto es algo muy bueno, ¿no? Para esa nación, porque así empezó Estados Unidos,
Y creo que aquí copié algo que dice, en el artículo 6 de la Constitución Nacional, esta nación dice que ninguna prueba religiosa será jamás requerida como calificación para ningún cargo o fideicomiso público bajo los Estados Unidos. Mediante una enmienda que asegura más la adopción del principio, declara en la primera enmienda de la Constitución, el Congreso no aprobará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Esto fue lo que argumentó Matthew Jones, ¿no? Y dice, esta primera enmienda fue adoptada en 1789 por el primer Congreso que se reunió bajo la Constitución. En 1796 se firmó un tratado con Trípoli en el que se acordó, o se declaró, perdón, en el artículo 2, que el gobierno de los Estados Unidos de América no está en modo alguno fundado en la religión cristiana, ¿no? Así que Ateneo lleva esto y también lo presenta, ¿no? Entonces, hace un estudio de la Constitución también de Estados Unidos y lo presenta. Y eso es lo que nosotros también debemos hoy ver, investigar sobre esto, ¿no? Y eso obviamente estamos haciéndolo con este estudio. Entonces, vamos ahora a ver lo que es el tercer capítulo y yo quiero que me ayuden, obviamente, no vamos a leer todo porque es mucho y ya me comí bastante tiempo, pero yo voy a pedir a algunos que lean quizás solamente lo que está ahí resaltado, ¿no? A ver, ¿alguien puede leer hasta acá? ¿Dónde Valeria? ¿Está ahí? El capítulo se llama Los poderes que sean. O, Yo leo. a ver, ok. En apoyo de la doctrina de que el gobierno civil tiene el derecho de actuar en las cosas que pertenecen a Dios, se cita el texto de la Escritura que dice, los poderes que son ordenados por Dios. Este pasaje se encuentra en Romanos 13:1. Los primeros 9 versículos del capítulo, están dedicados a este tema, mostrando que los poderes que son ordenados por Dios y ordenados a los cristianos, a cada alma de hecho el deber de sujeción respetuosa al gobierno civil. Todo el pasaje dice lo siguiente. Ok. ¿El siguiente Entonces, también? sí. Justamente esa parte, un ratito, esa era la parte que yo dije, era lo que los cristianos, bueno, los protestantes de ese tiempo querían, o ciertos grupos, ¿no? Imponer en base a este pasaje de la Biblia que está en Romanos 13:1, ¿no? No sé si alguien lo tiene en la Biblia ahí, lo puede leer, quizás. Ah, después a ver si no veo. Yo que te voy a repetir algunos nombres, pero que están más. eh, Romanos 13:1 dice. sí, por favor. Ok. Disculpe, está en otro idioma. Un momento. Okay. Dice lo siguiente. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Ya, muy bien, gracias. Y eso realmente ellos utilizaron, ¿no? Para poder imponer la unión de iglesia y Estado, porque parece que sí, de alguna manera, dice que Dios controla también, ¿no? A los gobernantes, o mejor dicho, él los ha puesto, ¿no? Y vemos que los otros 9 versículos también están dedicados a este tema. Yo lo voy a leer también porque vamos a... ¿no? A ver. Dice, por consiguiente, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. En estos dos versículos, ¿ustedes qué opinan ahí?
Cuando dice, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. En base a lo que hemos leído del resumen, quizás, o de lo que hemos leído también en los dos primeros capítulos, ya podríamos dar una idea, ¿no? ¿Qué pasa acá? El que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. ¿A qué se está refiriendo ahí Pablo? A una rebelión en contra de las autoridades que Dios asigna. Y eso también se refiere a las autoridades civiles. Ok, excelente. De hecho, ¿no? Si tú vas en contra de la ley del hombre, vas a recibir una condenación. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y el versículo 3 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Lo mismo está repitiendo. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Entonces, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. ¿Ya? Entonces, vemos acá que está diciendo, ¿no? Si tú te portas mal, vas a ser castigado, pero si te portas bien, vas a ser halagado, ¿no? Y vamos a ver de nuevo, justamente acá. Y es lo que estaba leyendo, ¿no? ¿Alguien puede leer acá? Acá, a partir de acá, ¿por qué los gobernantes? Hasta acá. ¿Alguien puede leer, por favor? Yo leo. Ok. Dice, ay, perdón, se me perdió. Allá. Okay. Porque los gobernantes porque los gobernantes no son terror para las buenas obras, sino para el mal. ¿No tendrás miedo del poder? Haz lo que es bueno y tendrás alabanzas de lo mismo, porque él es el ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva la espada en vano, pues el ministro de Dios, pues es el ministro de Dios un vengador para hacer enojar al que hace lo malo, al que hace lo malo. Sí, hasta ahí. ¿Hasta ahí? Sí, gracias. Entonces, está diciendo a ti, John, lo mismo que dice Pablo, ¿no? O sea, está interpretando como lo hace Pablo, muy claro, ¿no? Si tú haces enojar a estos ministros que Dios ha puesto para el orden de las naciones, obviamente tú vas a recibir un castigo, ¿no? Ya, mi amor. ¿Sí? Ahora, vamos a quizás seguir viendo lo que dice acá. A ver, ¿quién puede leer esto? Donde dice acá, no debáis. Leo, A ver, por favor. no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sí, acá también. Pero no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay otro mandamiento, se comprende brevemente en este dicho: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. Entonces, acá está diciendo, ¿no? Que si tú cumples los mandamientos, ¿no? Has cumplido la ley, pero también se está refiriendo a la ley que está hablando Pablo acá, a la ley del hombre. Y justamente lo que estábamos hablando de la poligamia también entra dentro de este contexto, y que quizás por ahí voy a ver otra cita, o vamos a leer otro párrafo que también lo vuelve a afianzar, ¿no? Entonces, vemos que acá dice, acá Pablo está hablando lo mismo que dijo Cristo, ¿no? Que es dar al César lo que es del César. Es dar al César lo que es del César. No hay otra interpretación acá. Ahora, que en este tiempo lo hayan querido, no sé, como sea, relacionar con la unión de iglesia y Estado, pues podría ser por una mala metodología, una mala interpretación, como dicen, ¿no? También puede mantener su status quo por tantas cosas. Y de esto vemos que viene todos los problemas, ¿no? Para las naciones,
¿no? Que ya hemos visto. Entonces, vemos en Romanos 13:6. A ver, ¿quién lee acá, por favor? Romanos 13:6. ¿Alguien, el hermano Marco, la Biblia puede leer ahí? Romanos 13:6 y 13:7. Claro. 13:6. Sí. Por eso mismo ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos lo que deban pagar, ya que sea deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Mm. Entonces, ¿a quién está diciendo que tú debes pagar? ¿Se está refiriendo a Dios o al hombre? Creo que acá Pablo está diciendo que es al hombre, ¿no? Está hablando del César, de los gobernantes, de los ministros, ¿no? De los que Dios ha puesto para el orden en la tierra. Entonces, ahí viene lo que A.T. Jones, obviamente, nos está explicando, está ampliando este texto de la Biblia, que no tiene nada que ver con lo que decía, ¿no? Entonces, es algo muy interesante lo que dice acá. Lo que querían hacer ellos, ¿no? Utilizar un párrafo de las escrituras, no utilizar un contexto no bíblico. Me imagino que solamente tomaron ese texto y quisieron ellos interpretar, pero sin metodología. Entonces, sin metodología no vas a poder leer correctamente. Y eso es lo que también nosotros tenemos que aprender, ¿no? Quizás, como dices, si hubieran tomado lo que dijo Cristo y también lo que hace A.T. Jones, que él investiga incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Más argumentos para poder separar iglesia-estado, obviamente que hubiera sido diferente. Pero, bueno, teníamos un campeón, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Que teníamos. Ok, entonces, Am, sí, Perdón, quería hacer una parte. ok. En el capítulo 13, versículo 1 de Romanos, cuando Él nos dice que nos sometamos a nuestras autoridades y vemos que se refiere a las autoridades civiles, tenemos que entender que lo que Pablo está diciendo es que ellos son encargados de velar por la seguridad del ser humano. Entonces, se aplica el segundo mandamiento que Cristo resume, que es el resumen de los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amar a tu prójimo es como tú amas a Dios, pero esto solamente lo hacemos a través de guardar las leyes civiles. Excelente. Hermana Sonia, lea esta parte, por favor. Justamente lo que dijo ahorita tiene que ver con eso. ¿Lo que está en verde? Sí, lo que está en verdad. Las cosas que pertenecen a Dios no deben ser entregadas al gobierno civil, a los poderes. Por esto Pablo, sabiendo muy bien que había otros mandamientos, dijo, si hay otro mandamiento, se comprende brevemente en este dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si hay algún otro mandamiento que entra en la relación entre el hombre y el gobierno civil, se comprende en este dicho, el que amara a su prójimo como a sí mismo. Ah, excelente. Entonces, acá vemos justamente esa relación, ¿no? De los mandamientos que pueden entrar con el gobierno civil. Y usted también mencionó, ¿no? Si tú guardas los mandamientos, como dice Pablo, si tú no cometes adulterio, si no matas, ¿no? Y todo eso, eh, ¿qué pasa? También estás guardando la ley del hombre. ¿Sí? ¿Sí o no? Exactamente. ¿Cómo? Podemos decir que sí, Ya. pero tenemos que ver el ámbito. Por ejemplo, si el guardar los mandamientos de Dios nos lleva a cometer un acto de incivilidad, entonces el gobierno tiene que sancionar, el poder civil sanciona. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, en nuestro afán de guardar los 10 mandamientos decidimos hacer un sacrificio a Dios y en hacer el sacrificio a Dios requerimos de la vida de una persona, entonces ahí el gobierno civil debe interceder. Bueno, claro. Y eso sería, pues, un Abraham moderno, ¿no? Que quiera sacrificar a su hijo. Eh, creo que, como dice, De hecho,
Sí. De hecho, hay muchas religiones y sectas hoy en día que todavía practican el sacrificio humano a dioses paganos. Y esto hemos visto nosotros en Cuba, por ejemplo, es uno de los lugares. Pero claro, hay muchos lugares en diferentes partes del mundo. África, por ejemplo, es muy fuerte en esa tendencia. Wow, no sabía eso. Wow, eso sí, me parece terrible. Entonces, gracias, hermana Solán. Y entonces vemos que acá dice, si tú guardas estos mandamientos, es lo mismo que amar a tu prójimo y a la misma vez también se comprende, ¿no? Como guardar también la ley del hombre. Pero acá vemos que Ateyos también hace una separación para los que quizás puedan mezclar nuevamente esa parte, ¿no? Del decálogo con las leyes. A ver si... Carolina, ¿puedes leer acá? Por favor. Sí, como los 10 mandamientos contienen todo el deber del hombre y como en la enumeración bíblica de los deberes que los hombres deben a los poderes, no hay mención de ninguna de las cosas contenidas en la primera tabla de la ley, se deduce que ninguno de los deberes ordenados en la primera tabla A Se deduce que ninguno de los deberes ordenados en la primera tabla de la ley de Dios, los hombres deben a los poderes que son, es decir, otra vez, que los poderes que son, aunque ordenados por Dios, no son ordenados por Dios en nada que permanezca a un solo deber impuesto en cualquiera de los primeros 4 de los 10 mandamientos. No entendí nada. Bueno, esa es la idea es esa, ¿no? Entenderla. ¿Alguien que haya entendido entonces? Bueno, yo creo A que ver. entendí que dice que todo lo que los gobiernos, las leyes del gobierno que le competen al gobierno no tienen nada que ver. O sea, nosotros podemos decir, claro que el gobierno civil tiene que ver con la ley moral, porque sanciona los primeros 6, o sea, los últimos 6 mandamientos, ¿sí? Se encarga de que sí, de no matar, no mentir, no robar a tu prójimo y todas esas cosas, y esos mandamientos son sancionados por el Estado, ¿sí? Pero dice, no, nunca tiene nada que ver con los primeros 4. Esa es la disputa. Pero ahora A.T. Jones más adelante va a explicar que hay una controversia aquí diferente. Ah. Y con esto los poderes que pueden ser de derecho no tienen nada que hacer, porque Cristo ha mandado dar a Dios, no es César, ni por el César lo que es de Dios. O sea, el gobierno civil no va a poder entregar nada de lo que es de Dios, ¿no? A través del hombre. Y sabemos que eso es la conciencia, lo moral. Y acá también está diciendo entonces que si tú ves que hay una pequeña relación entre las leyes con los mandamientos, pues no confundas porque realmente no está el decálogo completo ahí. Y por eso ahí hay una separación, hay una, eh, como dice, hay una relación, pero no es que están mezclados, no es que están juntos, pero esto es lo que yo entiendo, ¿no? Por eso mismo dice, ¿no? Que los primeros 4 mandamientos no están en ninguna constitución, ¿no? Entonces no podemos mezclar el decálogo con las leyes. Eh, ¿Puedo ¿y decir algo? Sí, ok. Ay, Gracias. qué pena. Eso también tiene que ver con el estudio de quién gobierna el mundo, ¿no? Es cómo Dios maneja las cosas con el gobierno y cómo las maneja con nosotros, ¿no? Sí, claro, exacto. Y usted tuvo, creo, ese tema, ¿no? Recuerdo. Entonces, eh, vemos acá ahora, ¿no? Que A.T. Jones ya está separando, obviamente, ya este texto de Romano ya lo dijo, no podemos mezclar, aunque haya cosas relacionadas con los mandamientos, no son los mandamientos. Sí tienen relación entre el hombre, pero no son los mandamientos.
Y vemos ahora, dice, que él da unos argumentos más. Y acá viene reinado de Joacín y también viene Jeremías, que es el profeta de ese tiempo, ¿no? Y él dijo, ¿no? Que Babilonia iba a conquistar, ¿no? A Judá. Y él dice esto, ¿no? A ver, ¿alguien lo puede leer rápido? A ver, tengo un poco. Leo Sí, dice, y ahora he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y a las bestias de las bestias del campo también le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, y a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue el tiempo de su tierra, y entonces muchas naciones y grandes reyes le servirán de él. Y será que la nación y el reino que no sirvan al mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pongan su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia. Yo castigaré a esa nación, dice el Señor, con la espada y con el hambre y con la peste, hasta que yo los haya consumido por su mano. excelente, gracias. ¿Quién tiene acá, hermano? Entonces, Dios está dando un mensaje a su pueblo por medio de Jeremías. Y él está diciendo, ¿no? Que él va a castigar al que no obedece, ¿no? A Nabucodonosor o a la nación de Babilonia. ¿Qué puede resaltar acá? ¿Es una orden de Dios? ¿Es un mandato? No puedo ver el nombre, pero... A ver, hermana, ¿acá puede leer, por favor? Hermana Yesenia, creo. La hermana Ay, Karina. me voy a disculpar. La hermana Karina fue la que... Ah, hermana Karina. Me cambio de voz. Ya, Ajá. hermana Karina. Acá. Dice ahí el verde, Sí. ya. Dice además que cualquier nación y reino que no sirva al mismo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación. Ya. Creo que ahí está claro, ¿no? Dios está diciendo que va a castigar y que ellos se tienen que subyugar ante el rey de Babilonia y ante esa nación, o sea, Sí, y el que no hace esto va a ser castigado va a también. ser castigado, sí. Ya. Entonces, ahí vemos que A.T. Jones está buscando, ¿no? Argumentar con esta historia, porque acá hay algo que pareciera que Dios está diciendo, bueno, los gobernantes ahora tienen el poder de decidir sobre la vida de cada judío, ¿no? Entonces, vemos que ellos también tenían otros dioses paganos, y muchos dioses paganos, pero pasa algo, ¿no? Eh, Justamente dice, los amigos de Daniel, en el capítulo 3, ¿no? Vemos que ahí hay una dedicación, ¿no? A la imagen, y todos tenían que postrarse, ¿no? Y ahí vemos que justamente que ellos sabían lo que había dicho el profeta Jeremías, acá vemos, ¿no? En el capítulo 39, que también lo había profetizado Isaías, o sea, eh, vemos que ellos sabían de este mandato, que si tú no sirves a esta nación y a este rey de Babilonia, yo voy a castigar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ellos se niegan a hacer esa reverencia? Pregunta. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Ya. Dios le dice al pueblo ¿no? de Israel, bueno, los que quedaban, ¿no? Pero él le dice, ¿no? Ustedes tienen que servir, ¿no? A Nabucodonosor, rey de Babilonia, y si no ponen su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación. O sea, es una orden directa de Dios. Pero en la historia de los tres amigos,
vemos que ellos no se prestan a esta ley, ¿no? De Nabucodonosor, de la estatua. ¿Pero por qué? Porque ellos no lo hacen. Porque para empezar, cuando nosotros nos referimos a someternos a Él, se refiere a nuestros derechos civiles. Pero cuando ellos no se someten, se refería bueno, ellos no lo hicieron porque iba contra los dictados de su conciencia. Entonces, algo que era una relación enteramente entre ellos y Dios, y el Estado no tenía nada que interferir. Al contrario, el Estado estaba reclamando algo que no le pertenecía. Ah, así es. Así es. Muy bien. Gracias, hermano Blanco. Eso era, justamente. O sea, ellos, su conciencia, no podían los demás estar por encima de eso, ¿no? O de alguna manera ordenar su conciencia, o al Dios que ellos podían servir. Entonces, ellos fueron echados al horno de fuego, ¿no? Y ya sabemos que Nabucodonosor vio, ¿no? Que ahí había 4 hombres, y dice, bueno, está como el Hijo de Dios ahí, ¿no? Un Dios, ¿no? Y fueron liberados. Y ahí vemos, como dicen, ¿no? Que ellos rechazaron esta ley, una ley también civil, que no tenía nada que ver con la conciencia, que no tenía nada que ver con lo moral, que no tenía nada que ver con la religión. O sea, no, ellos, como dice, separaron iglesia y Estado, ¿no? Entonces, acá vamos a leer, a ver, acá alguien, si puede leer esto. Hermana Valeria, está ahí. Aquí estoy. ¿Cuál? El de aquí Acá. sí, ok. Aquí hemos demostrado los siguientes hechos. Primero, Dios dio poder al reino de Babilonia. Segundo, permitió que su pueblo fuera sometido a ese poder. Tercero, defendió a su pueblo por un milagro maravilloso desde un cierto ejercicio de ese poder. Se contradice o se opone a Dios. Lejos de eso, entonces, ¿qué muestra esto? Muestra de manera concluyente que este fue un ejercicio indebido del poder que Dios había dado. Por esto se demuestra que el poder del reino de Babilonia, aunque ordenado por Dios, no fue ordenado para ningún propósito como aquel para el cual fue ejercido. ¿Sigo leyendo? Ah, sí. Y que aunque fue ordenado por Dios, no fue ordenado para la autoridad en las cosas que pertenecen a Dios, o en las cosas que pertenecen a la conciencia de los hombres. Y Ah, sus palabras. Hermana Valeria. ok, pues lo que yo entiendo es que de alguna u otra forma Dios castigó a su pueblo, ¿no? Pero era muy aparte a que ellos tuvieran como ese poder sobre ellos bueno, ahí dice la conciencia de los hombres, o sea, me refiero a que solo fue un castigo para ellos, ¿no? O sea, nada más, o sea, no sé cómo expresarlo. O sea, él solo utilizó ese castigo para ellos, pero ya, o sea, no era para que Babilonia siguiera como ejerciendo ese poder, ¿cómo lo explico? Como ese poder es que no sé cómo expresarlo. No, sí está bien, No sé está si bien. me Es como entiende. sí, A creo ver, que lo que tú quieres decir es que Babilonia, su corazón se sobreexaltó y ya quiso ocupar funciones o cosas de la competencia únicamente de Dios. ¿Esto es lo que quieres Sí, decir? sí, eso es lo que quiero decir, gracias. gracias. Bueno, está bien, muy bien, gracias. Y justamente esta parte que dice, ¿no? No fue ordenado en las cosas que le pertenecen a Dios.
ni a la conciencia de los hombres. O sea, Dios les puso a ellos para gobernar, sí, a ese imperio. Como dice, como un castigo también. Pero Dios no los puso para gobernar sobre la conciencia, ¿no? Ni de las cosas que le pertenecen a Dios. Y eso es algo que ahí se refleja en lo que hizo Dios, porque ¿por qué Dios mandó a Cristo a que camine y salve a los otros tres hombres? Porque ellos habían hecho lo correcto. Y obviamente esa es una respuesta de Dios a la separación de iglesia y Estado. Porque si no, hubiera dejado que mueran también, ¿no? Entonces, bueno, eso también pasó con Ciro. Y Ciro también es otro emperador. Él era también, ¿no? Profetizado, ¿no? Que él iba a ayudar a la reconstrucción del templo. También era Medo, ¿no? Del imperio medo-persa, que eran dos imperios, ¿no? Pero vemos que Ciro también tuvo una situación parecida, pero ya con Daniel, ¿no? Y lo vamos a ver acá. Entonces, vemos que, perdón, acá. ¿Alguien puede leer, por favor? Hermano Marco. Claro. A ver. O azul, ¿no? Sí. Darío nombró a Daniel primer ministro del imperio, pero un número de los presidentes y príncipes, envidiosos de la posición dada a Daniel, intentaron socavarlo. Después de serios esfuerzos por encontrar ocasiones en contra de él en asuntos relacionados con el reino, se vieron obligados a confesar que no había error ni falta en ninguna parte de su conducta. Entonces dijeron esos hombres: no hallaremos ocasión alguna contra ese Daniel, si no la hallamos contra él en lo que se refiere a la ley de su Dios. Entonces se reunieron con el rey y le dijeron que todos los presidentes del reino, los gobernantes, los príncipes y los capitanes se habían consultado para establecer un estatuto real y para hacer un decreto para que cualquiera que pidiera una petición a cualquier dios u hombre, excepto al rey, durante 30 días fuera echado en el foso de los leones. Ok, gracias. Entonces, acá vemos que Daniel también pasa de la misma situación, ¿no? Él rechaza un edicto del rey. El edicto del rey ya no se podía volver atrás, no se podía cancelar. Era un dios, ¿no? Para ellos. Entonces, vemos que él es echado también, ¿no? Al pozo de los leones. Pero vemos que acá dice, ¿no? Él bien entendió, habla de, bueno, no sé si acá este es el problema. Acá, él bien entendió que aunque el poder de los medos persas fue ordenado por Dios, no fue ordenado para interferir en asuntos, ¿no? Del deber que él debía solo a Dios. Esto es lo que entiende Ciro, ¿no? Porque Daniel es salvado, ¿no? Por Dios. Y también, ¿no? Él se alegra mucho por eso. Entonces, vemos nuevamente otra historia que habla de la separación, ¿no? Que es una respuesta de Dios también a esto. Una respuesta de Dios puntual, ¿no? De que Dios no quería que Dios estén sobre la conciencia de los hombres, o que gobiernen sobre la conciencia del hombre, o que le gobiernen sobre las cosas que son dedicadas a Dios, ¿no? Entonces, vemos acá otra cosa que también me llamó la atención, ¿no? Justamente cuando habla de Romanos y habla sobre estas leyes civiles, dice, cuando se forman sociedades, cada individuo renuncia a ciertos derechos y como equivalente a esa renuncia, le ha asegurado el disfrute de otros pertenecientes a su persona y a su propiedad, sin cuya protección la sociedad no puede existir. Acá está hablando de un grupo, una comunidad que se une, por ejemplo, ¿no? 100 personas que se unen, ¿no? Pero cada una, de alguna manera, vela por sus propios derechos, ¿no? Y si esto pasa, quizás ahí no puede existir una protección. ¿Por qué? Porque cada uno va a velar por cada uno de ellos. Y nadie se va a cuidar, sino cada uno va a proteger su propiedad, su integridad física.
y cada uno puede tomar la decisión que quiera. Es como si yo no sé, que alguien creo que de un ejemplo, ¿no? Si yo quiero quizás, me meto a tu casa y yo digo que es mi casa, y yo tengo que cuidar eso, ¿no? O sea, como yo pienso, ¿no? O sea, y así puede pasar, si no hubiera un orden, si no hubiera leyes civiles, pasaría eso. Ahora, vemos la diferencia cuando hay una ley, un orden civil, ¿no? Dice, si a cambio de esta entrega recibe el poder de todos para su protección, por lo tanto recibe la ayuda de los otros 99, ¿no? Dando el ejemplo de las 100 personas que se juntaron a vivir, para protegerse a sí mismo de la invasión de sus derechos. Entonces vemos que este orden, este gobierno, fue dado por Dios, como dice Romanos. ¿Para qué? Para la protección, ¿no? De las comunidades, de la sociedad. Y fue obviamente ordenado que se respete eso, porque eso era lo que Dios también había establecido desde siempre, no desde Roma. Si vemos Nabucodonosor también, y si vemos cada nación, también se quizás establecieron ciertas reglas y normas para poder vivir, ¿no? Entonces, así vemos que esta pregunta que es la final dice, Carolina, ¿puedes leer acá, por favor? ¿Dónde? Acá, en amarillo. ¿Cómo son los poderes que son ordenados por Dios? ¿Están ordenados directa y milagrosamente o providencialmente? ¿Digo? Eh, Más bien, ahí ¿tú qué piensas? ¿O qué crees? Mm, yo creo que son providencialmente. ¿Ya? ¿Por qué crees providencialmente? Porque Dios usa circunstancias para cumplir su propósito, pero esos gobernantes no estamos en una teocracia en que, no sé, creo que y no, bueno, no es de manera directa también porque estamos en una democracia, la gente es quien elige quiénes son sus gobernantes. Ok, muy bien. Ya, esa parte es muy bien. ¿Alguien piensa que es también así, providencialmente? Está, es algo ordenado directo. Eh, de hecho, yo pensaba también que era providencialmente, de alguna manera, ¿no? Porque Directamente. obviamente dice, ¿no? Que Dios pone y quita reyes. Pero vamos a ver qué dice Ateyón, ¿no? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dice, Nabucodonosor era rey, pero porque era hijo de su padre. No porque Dios dijo, bueno, voy a tomar del pueblo a Nabucodonosor y lo voy a poner ahí. En ese momento fue simplemente una sucesión, ¿no? Que él le correspondía por ser hijo, ¿no? Del rey. Pero su padre también fue rey porque él también sirvió a Siria, Nabopolassar, ¿no? Y le dieron poder, ¿no? Para que sea rey también ahí en Babilonia. Entonces, vemos que hay una sucesión, es como decir la línea, ¿no? Del linaje, o sea, y ellos son los que tienen que tomar el trono. Eh, o sea, dice acá, ¿no? Así vemos que el poder del reino de Babilonia y de rey Nabucodonosor de su hijo, del hijo de su hijo, fue simplemente providencial y vino simplemente del pueblo. Exacto. No solamente providencial, sino también fue que vino del pueblo. Ellos prácticamente también lo eligieron a este rey en algún momento y toda su familia tenía que ser, ¿no? Los sucesores al trono. Y es lo mismo, dice, cuando pasa con la reina de Gran Bretaña, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, no sé si es Victoria, ese tipo era Victoria, ¿no? Me imagino. Pero ahora está la reina Isabel. Entonces, ella cómo recibió su poder, dice, ¿no? En una línea de sucesión, cuando murió Guillermo IV, ella tuvo que subir, simplemente porque también ella venía de la línea de Guillermo el Conquistador, ¿no?
Entonces, vemos que así se van dando, ¿no? Como Dios o la providencia va poniendo los reinos, o los reyes, perdón, pero también son elegidos por ¿quiénes? Por el pueblo, ¿no? Hay una discusión que tiene incluso la reina Isabel, ¿no? Acá vamos a leer, dice, la reina le pidieron que debe firmar, ¿no? Eh, ella tenía que pagar un cierto papel, ¿no? Y ella dice, ¿sabes quién soy yo? Como que a ella le estaban ordenando, ¿no? Y dice, soy la reina de Inglaterra. Y el hombre le responde tranquilamente, sí, majestad, pero yo soy el pueblo de Inglaterra. Yo represento al pueblo de Inglaterra. Y ella tuvo que firmar. Entonces, el pueblo de Inglaterra puede mandar sobre la reina de Inglaterra. El poder del pueblo de Inglaterra está por encima del de la reina de Inglaterra. Entonces, ella como reina es simplemente la representante de su poder. Y si el pueblo de Inglaterra eligiera prescindir de su costoso lujoso o lujo de realeza y convirtiera su forma de gobierno en la de una república, no sería más que un ejercicio legítimo, dice, de su derecho. Y el gobierno así formado y el poder así establecido sería ordenado por Dios, tanto como lo que ahora es o como cualquiera que podría ser. Entonces vemos que ellos están también sujetos al pueblo, los reyes, ¿no? Y eso pasó también en muchas otras monarquías, también lo sacaron, ¿no? Vemos que instalaron también repúblicas, o sea, todo depende, ¿no? Cómo el pueblo quiere establecer, eh, por ejemplo, su reino o, no sé, o sus límites de su país, pero ellos son los que eligen, al final, si seguir con este rey, con este presidente, o sacarlo, porque ellos son los que van a, por la democracia que hay, elegir. Entonces, no solamente es la providencia, sino también es el pueblo, ¿no? Que es establecido ya este poder, ¿no? Ordenado por Dios, ¿no? Que son las leyes civiles, que obviamente buscan sobre todo cuidar al pueblo, cuidar a las naciones, tener un orden, tener algo que respete los derechos, ¿no? Los poderes que puedan regular los derechos, que puedan aplicar los derechos, que ellos puedan hacer que el pueblo lo pueda también demandar también del gobierno. Estas leyes hacen eso, ¿no? Entonces, acá vemos algo que dice, la ausencia de gobierno es anarquía, y la anarquía es solo confusión gubernamental, pero dice la escritura, Dios no es el autor de la confusión. Si no hubiera leyes civiles, pues, como dije, ¿no? Estaríamos en tierra de nadie. Y pues eso no es de Dios. Y son los propios hombres quienes deben decir cuál será la forma del gobierno bajo la cual vivirán. Un pueblo tiene una forma, otro tiene otra, pero este genio del orden civil proviene de Dios. Bueno, creo que eso es todo. Eh, si alguien tiene algo más que decir en esa parte, quizás Y a mí me les gustaría pareció. hacer Sí. un comentario en cuanto a lo que tienes marcado con rosado, porque él dice el pueblo está por encima de la reina. Y esta es la razón por la cual los gobiernos actuales hoy en día tienen tanto temor de una guerra civil interna. Putin, por ejemplo, lo que más teme Putin es simplemente una rebelión interna de su pueblo contra él. Eso temieron siempre todos los gobernantes, porque el pueblo tiene su autoridad por encima de los gobernantes. Sí, exacto. Y vemos ahí, ¿no? La dictadura, ¿no? O sea, porque él no quiere salir del poder. Y sencillamente él no debería, eso está mal, eso no va con el orden que puso Dios o con lo que estableció Dios en el tema de los gobernantes. Y bueno, todo eso vemos ahora, ¿no? Entonces, gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Si no, ya ahora sí podemos terminar, pero fue muy bueno, de verdad, estudiar esto. Vemos que Dios tiene el control de todo. Dios estableció esto así y separó a la iglesia del Estado porque sabía que necesitaba de leyes civiles para que el hombre pueda vivir con el hombre y no
vivir, como dicen, una anarquía o en un mundo salvaje, por decirlo así, ¿no? Entonces, todo está guiado por la mano de Dios en esta tierra. Así que voy a orar para terminar. Padre amado, Señor, gracias por que tú nos ayudas, Señor, a entender más el tema de la separación de iglesia y Estado. Es un tema muy interesante, muy fascinante. Realmente vemos como tú, desde un principio, Señor, estableciste todo, el orden, las leyes. También, Señor, pusiste a otras naciones, también, Señor, paganas, gobernantes. Todo esto fue, Señor, para que haya un orden en la tierra, pero siempre mantuviste, Señor, ya cuando Israel, como dice, no cumplió la promesa, obviamente separar la iglesia y Estado. Y ahora, Señor, vemos que esto es vital para nosotros, aprender esto, este tema, porque esto es lo que vamos a enseñar, esto es lo que vamos a tener que llevar también a muchas personas. Y también así ellos van a entender, Señor, por qué nosotros tenemos el mensaje correcto, porque tenemos todos los argumentos, la información, y tenemos, Señor, toda la historia, ¿no? Como tú has guiado, como dice a tu pueblo, y esto nos enseña, Señor, cómo nosotros vamos a poder vivir, como dice, respetando, Señor, a los demás, a las minorías, a los que son perseguidos, a los que no se les cumplen sus derechos, no se les dan los derechos que ellos son por herencia o por derecho, ¿no? Por haber nacido simplemente. Así que, Señor, ayúdalos también a ellos, estas minorías que son oprimidas. Nosotros también queremos velar por ellos, vamos a hacerlo. Y bendice a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.